le decía, si esa harina con semilla, yo sé que me va a empezar a dar frutos en los próximos 5 años, entonces, o sea, dentro del el ejercicio que sigue por 5 años, entonces todos esos gastos de investigación los voy a dividir en esos 5 años que son en los que me va a dar ingresos. Y ahí voy imputando los resultados a través de lo que es la depreciación. Bien. Como les decía, y como vimos en todos los activos intangibles también tienen una medición inicial. Esa medición inicial responde a la pregunta que me van a escuchar en todos lados y en los parciales, perdón, y en los finales, que te voy a decir, bueno, a ver, ¿cómo medís inicialmente en el patrimonio de una empresa un activo intangible? Concepto categórico para todos los rubros, valor de costo. ¿Costo más qué? Costo más todos los gastos necesarios hasta que el bien esté en condiciones. O sea, acá es el sacrificio que demanda su compra o desarrollo siempre que, o sea, en bienes de cambio y en bienes de uso decíamos, el sacrificio económico hasta que el bien esté en condiciones de ser usado o de ser vendido. En intangible vamos a decir costo, siempre y cuando ese costo sepamos que me va a generar ingresos futuros y que pueda determinarse sobre bases confiables. Es decir, vamos a responder a la determinación de ese costo a las características de lo que es un intangible. Y obviamente la medición al cierre la vamos a hacer exactamente igual que los bienes de uso. Valor de origen menos la depreciación acumulada. ¿Por qué? Porque a los intangibles, como les dije recién, también los vamos a depreciar. Y también vamos a tener en cuenta el valor de origen, el valor de recupero, el valor residual. Es decir, que la medición al cierre de los bienes intangibles es valor de origen menos depreciación acumulada. No voy a repetir de nuevo todo lo mismo de lo que es una depreciación, que sabemos que es la imputación en diferentes periodos contables de ese valor de origen que en un momento se activó y luego lo voy a ir imputando a determinados resultados, y tampoco voy a decir que o sea, no vamos a empezar a hablar de vuelta de obsolescencia, de cuestiones legales. Sabemos que la depreciación es el reflejo contable de la pérdida de capacidad de generación de beneficios futuros de esos activos intangibles. Justamente cambia la definición porque estamos dentro de los intangibles. Y que para llevar a cabo la distribución de ese costo a lo largo de periodos, lo que voy a tener en cuenta es el valor a depreciar, es decir, valor de origen menos valor de recupero, y la vida útil asignada al activo. Acá no tengo horas de trabajo, no tengo horas hombre, tengo vida útil. Entonces, obviamente, cuando tenemos que depreciar, el asiento va a ser, el asiento que yo tenga que hacer de la depreciación va a ser exactamente igual que el de los bienes de uso, y en donde voy a imputar al debe una cuenta de resultado negativo que la voy a llamar depreciación intangible, depreciación marcas, depreciación llave de negocio, etc., a depreciación acumulada, cuenta regularizadora del activo, que en oportunidad de los estados contables, siempre recuerden que las regularizadoras del activo restan del activo. Por lo tanto, en la exposición los voy a restar. ¿Por qué? Porque cuando tengo que evaluar un activo intangible o un bien de uso al cierre, lo voy a evaluar valor de origen menos depreciaciones acumuladas. Es decir, voy a exponer el valor residual o valor contable o valor de libros. ¿Sí? Bueno, fíjense que esta es la teoría de intangibles. Es básica, no es tan difícil. Y vamos ahora a lo que es la práctica. Así que voy a levantar, ¿dónde está acá? Voy a compartir de vuelta y voy a levantar que lo vamos a achicar. Uy, se retó. Bueno, no importa. Y
Así vamos con los dos. A ver acá, están todos en una sola, no hay pestañas acá. Bien, vamos a ver con el práctico 22, que son registraciones vinculadas a los activos intangibles. El caso 1, concesiones. ¿Todos saben lo que es una concesión? Vamos a empezar por ese punto. ¿Todos saben? Yo no. No, Bien. profe. Bien. Ahí hay algún niño, me parece. Bueno, no importa. Son hermosos. Es mi hija, profe. Ah, me pareció. ¿Cuántos años tiene? 2 años, profe. Ay, qué chiquita. Qué chiquita. Ya los míos quedan grandes ya. Bien. Una concesión es, por ejemplo, no sé si Jarmelis conoce la Laguna de Gómez, pero vieron que en la laguna, ¿la conocés, Jarmelis, la laguna? Sí, ¿Sí? profe. Bueno, Ya fui. viste que, o vieron, que hay diferentes puestos de ventas, diferentes locales. Esos locales no tienen dueño, algunos sí, otros no. Pero hay locales que la propiedad del local es del municipio. Entonces, ¿qué hace el municipio? Lo otorga en concesión a alguien. Para otorgar esa concesión, abre un pedido de concesión en donde dice, bueno, yo este local lo doy en concesión a la persona que quiera hacer en la misma una actividad comercial. Entonces, yo me presento, digo, mira, yo tengo ganas de poner un restaurante, otro dice, yo tengo ganas de poner un kiosco. Bueno, obviamente se ve con diferentes cláusulas a ver a quién se le otorga. Obviamente una concesión tiene un contrato y se establecen pautas de qué es lo que se le va a pagar al municipio y cómo son las cláusulas de contratación. Otro tipo de concesión, por ejemplo, que a lo mejor los chicos lo han visto en los colegios, son los kioscos en los colegios. Vieron que el colegio tiene los kioscos, que lo atiende siempre la misma persona, ¿y qué se encarga de eso? Bueno, el colegio le da a Juancito la posibilidad de tener el kiosco dentro de la escuela, y a cambio de eso, obviamente, a lo mejor le pide un determinado ingreso para el colegio. ¿Vieron cuando vamos de vacaciones en las playas? Que hay diferentes balnearios. Y acá hay diferentes balnearios. Bueno, esos balnearios, vieron que a veces hasta nos cobran entradas, o si queremos ir al baño, tenemos que estar alquilando una carpa en la costa. O sea, bueno, ¿por qué? Porque el municipio de la costa divide las playas en diferentes balnearios y esos ponen un restaurante, una confitería, ponen las carpas y obviamente de todos sus ingresos algo le tiene que pagar al municipio. Las playas de estacionamiento también, en la costa. Bueno, eso es concesión. Cuando el espacio es público y lo otorgamos, bueno, no necesariamente público, se da en la mayoría de los casos. Cuando otorgamos un espacio para que realice una actividad comercial otra persona y por el cual nosotros obtenemos un ingreso. O sea, la persona que otorga el espacio. Ese ingreso va a estar dado de acuerdo a lo que se pacte en el contrato de concesión. Entonces, fíjense que el caso 1 estamos hablando de ese tipo de contratos. Y dice, registrar en el libro diario general de la empresa debitando sociedad anónima los hechos económicos que se correspondan de las situaciones planteadas hasta la fecha de cierre del ejercicio, que opera el 31 de diciembre del 2020. El 1 de octubre,
la empresa obtiene la concesión para la explotación de un Starbucks en el Shopping Dot por el término de 5 años, abonando por ello 10,5 millones con cheque del Banco Nación. Asimismo, abona con dinero en efectivo 70.000 pesos en concepto de gastos legales y 50.000 pesos por impuestos y tasas del periodo en curso. Entonces, fíjense que acá tenemos otro ejemplo de concesión. Un shopping. Un shopping que hubo un inversor que dijo, en este edificio hago 30 locales y los doy en alquiler. Bueno, uno de esos locales los alquila a Starbucks para poner justamente su negocio y paga por eso 10,5 millones y sabe que el local lo va a poder utilizar durante 5 años. Quiere decir que él hoy está sacando de su bolsillo 10,5 millones, pero sabe que durante 5 años va a obtener ingresos. Entonces, lo lógico es que esos 10,5 millones no los impute todos hoy. ¿Qué va a hacer? Los va a dividir y ese costo que hoy tuvo de esa concesión los va a depreciar durante el término de 5 años. Pero lo que primero que tengo que ver es a qué costo inicial terminó saliendo esa concesión. Entonces, fíjense que eso fue el 1 de octubre. Vamos acá. Lo voy a tener que hacer así porque así lo pongo más grande, si no, no se ve bien. Fíjense, decía 10,5 millones la concesión. Asimismo, abona con dinero en efectivo 70.000 en conceptos de gastos legales. Y yo les hago una consulta, esos 70.000 pesos, ¿formarán parte del costo? Sí. 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 Sí, porque fue un gasto necesario. Si yo no hago bien los contratos, no participa el escribano bien en la firma del contrato y eso, o sea, es un contrato firmado entre 2 personas comunes, no tiene validez legal. Por lo tanto, como esto era un gasto necesario y no recuperable, forma parte del costo. Entonces, fíjense que tenemos 10.500.000 más 70, fíjense que tenemos como concesiones y no es gasto, es un activo intangible, aumenta un activo por 10.570.000. Y las tasas municipales son tasas, no forman parte de la concesión. Por lo tanto, si bien las pagamos, pero eso sí es un resultado. A ver, aguárdenme en un minuto. Mirá, el calefactor muy fuerte, me estaba muriendo de calor. Entonces les decía, fíjense, tenemos concesiones y tasas municipales, que las abonó con un cheque del Banco Nación y con caja. Ahora, ¿qué es lo primero que hago? Fíjense, concesiones, activos intangibles. ¿Sí? Lo primero que hago es hacer el mayor de esa concesión, de ese activo intangible. Concesiones, 10,5 millones. ¿Para qué hago esto? Para identificar que estos 10.570.000 pesos va a ser el valor de origen de esa concesión, de ese activo. Uy, esta computadora. Aprieto una tecla y sale otra. Ahí está. Ese es el valor de origen. Valor que voy a tener en cuenta en oportunidad de que tenga que depreciar ese activo intangible. Vamos a ver qué pasa seguido. Dice, el 1 de diciembre, la empresa Debitando, que es la que obtuvo la concesión para explotar la playa de estacionamiento del Shopping Dot por el término de 2 años. El contrato fija el pago del 15% de los ingresos por prestación de servicios devengados durante la vigencia del mismo y pagaderos mensualmente.
Entonces, fíjense en una cosa, esto es otra concesión. O sea, por un lado tiene un local en donde va a poner Starbucks, y por el otro lado, la concesión del estacionamiento del shopping. Pero fíjense que las cláusulas son distintas, porque en la primera concesión se pactaba un monto fijo por el término de 5 años. En cambio, en la segunda se está pactando un pago fijo del 15% de los ingresos por prestación de servicios devengados. Es decir, que va a tener que pagar por los ingresos de los servicios que vaya prestando, es decir, por la cantidad de autos que estacionen durante el periodo, el 15% mensual, ¿sí?, de los ingresos. Eso se firma el contrato el 1 de diciembre. Vemos a ver si hay alguna contabilización al 1 de diciembre. No, no hay nada. ¿Por qué? Porque justamente lo único que se firma es el contrato. Y se dice, yo te doy la concesión y vos me vas a tener que pagar a partir del 1 de diciembre el 15% de los ingresos de vengado. ¿Y los ingresos de vengado de diciembre cuándo los voy a tener? El 31. Entonces, recién voy a poder sacar bien cuánto es lo que se corresponde de la concesión del estacionamiento el 31 de diciembre, cuando realmente tenga la sumatoria de todos los autos que me pagaron por haber estacionado en el shopping. ¿Se entiende? Bien. Sí, sí. Dice, al 31 de diciembre, los ingresos devengados durante el mes de diciembre del 2020 ascendieron a 1.310.000 por Starbucks y 980.000 pesos por la playa de estacionamiento. Bien. ¿Qué hago el 31 de diciembre? Como tengo dos concesiones, con una sé que tengo que hacer el devengamiento de los ingresos para el pago del canon. Y por la otra sé que tengo que depreciar los primeros 2 meses del contrato. Entonces, de estos dos importes, el que me va a interesar es el de los ingresos devengados. Y fíjense, a ver acá ya. Yo estoy haciendo el devengamiento de los ingresos, es decir, primero tengo que devengar como si fuesen las ventas, por eso acá habla de resultado positivo, y hace caja a ingresos de explotación Starbucks, 1.310.000, es decir, lo que ganó por Starbucks y lo que ganó por la playa de estacionamiento. Es decir, dejo contabilizado los ingresos positivos por ambas concesiones. Pero al 31 de diciembre, por la concesión del estacionamiento, lo que tengo que hacer es el 15% de 980.000. Fíjense, no, a ver, no es D13. ¿Ves que acá hace? E12, fíjense acá. E12 por el 0,15 y E12 son los 980.000. Es decir, al cierre del ejercicio, lo que tengo que hacer es devengar, por un lado, el cargo diferido y por el otro lado, la depreciación. Fíjense que hace gastos de concesión, y acá sí ya lo dejo en gasto como resultado del periodo, porque es lo que tengo que pagar por esa concesión. Es decir, fíjense que por una concesión aplicó una vida útil de 5 años. Entonces voy a hacer un solo gasto en el año a través de la depreciación. ¿Ven? Resultado negativo a través de la depreciación. En cambio, con la otra, como hizo una cláusula de pagaderos mensualmente por los ingresos devengados, ahí voy a hacer la aplicación del resultado negativo, pero en forma mensual. Y eso era el 15% de los ingresos. Por el estacionamiento tuvo 980.000, el 15% son 147 y hago gastos de concesión a gastos de concesión a pagar, porque no me está diciendo que los pagó. Y por el lado de Starbucks hago depreciación, concesiones, cuenta de resultado a depreciación acumulada. ¿Y por qué hago eso? Y hago 10.570.000, que era el valor de origen, 10.570.000 dividido, vamos a poner acá, dividido
vida útil. Y la vida útil era, ¿cuánto era? ¿3 o 5? 5 años. 5. 5 años. Entonces, 10.070.000 dividido 5 me da 2.100. ¿Cómo 2.100? 2.114.000 pesos anuales. Pero como yo la concesión la firmé el 1 de octubre, lo divido por 12 y lo multiplico por 3 meses, octubre, noviembre y diciembre. Entonces acá tengo la depreciación mensual que multiplicada por 3 meses me da los 528.500 pesos. ¿Sí? ¿Se entendió entonces que lo que es una concesión y cómo una concesión puede dar lugar a diferentes activos intangibles? Por un lado, concesión común, que es un activo intangible, y por el otro lado, el gasto de concesión. ¿Sí? Sí, sí. Profe, ¿y Sí. esos carritos que se alquilan, por ejemplo, que los colocan en las plazas con comida, que No, les piden un acá, permiso a la municipalidad, eso? sí, eso le piden permiso, le dan un permiso, una habilitación, pero ahí no hablan de concesión, no se habla de concesión, no hay un contrato. O sea, si bien está usando el espacio público, le da una habilitación, pero obviamente que va a tener que cumplir determinados requisitos, como por ejemplo tener un seguro, que los alimentos pasen por bromatología, pero ahí no hay un contrato de concesión. Ok. Bien, bueno, vamos al caso 2. Al caso 2, que es también cortito. Es sobre derechos de edición, es decir, escribo un libro y lo edito. Dice, registrar en el libro Diario General de Contabilizando Sociedad Anónima lo que estime conveniente, teniendo en cuenta que el cierre del ejercicio es 31 de julio del 2020. El 2 de enero, la empresa adquiere los derechos para editar 100.000 ejemplares de la obra Contabilidad Patrimonial en 850.000 pesos, abonándose con cheque 335 del Banco Santander Río. Es decir, la empresa, contabilizando, recibe, o sea, adquiere los derechos de edición para editar el libro, 850.000 pesos, y dice que va a editar 100.000 ejemplares. Es decir, yo soy la autora del libro, le doy a Contabilizando Sociedad Anónima para que me lo edite, y Contabilizando me dice, bien, yo te voy a editar 100.000 libros, y por estos a vos te voy a pagar 850.000 pesos. Entonces va a salir el libro a la calle que diga Contabilidad Patrimonial, autora Intamuso Verónica, ediciones Contabilizando Sociedad Anónima. Vieron que los libros tienen editoriales. Bien, a mí me pagan 850.000 pesos. Yo en mi contabilidad voy a registrar el ingreso de 850.000 pesos. Para la empresa es un derecho de edición y es un activo intangible. ¿Por qué? Porque con ese activo esa empresa va a empezar a obtener ganancias a medida que venda libros. Entonces, acá la depreciación de esos derechos de edición de esos libros no va a ser por vida útil. ¿Por qué será? A ver si se les ocurre. ¿Por? Los ejemplares. Por los libros editados. Porque a lo mejor la empresa, o sea, son 100.000 libros. A lo mejor en el primer año edita 30.000, en el segundo año edita otros 30 y en el tercer año edita 40.000. Entonces va a ir depreciando en base a la cantidad de libros editados. Vamos a ver,
¿Cómo contabilizamos la primer parte? O sea, nosotros tenemos que hacer la contabilidad de contabilizando, no de quien escribe el libro. Nosotros de la editorial. El 2 de enero hace derechos de edición, porque me convence de que yo le dé el libro para que me lo edite, no se lo toma como un activo intangible, tiene el derecho de editar ese libro, a Banco Santander, porque me paga los 850.000 pesos. En este momento en donde está creando acá un derecho de edición, ya le doy el alta al mayor de derecho de edición. ¿Para qué? Para saber bien cuál es su valor de origen. ¿Sí? Recuerden eso. Siempre el mayor, para no después tener que estar yendo a el libro diario. Voy al mayor y ya sé cuál es el valor de origen. Eso es el 2 de enero. El 1 de marzo, la empresa adquiere los derechos para reproducir 40.000 veces la nueva canción del artista Tini, abonándose con cheque tal del Banco Río. Es decir, por un lado, primero para editar un libro y ahora para reproducir una canción. Es decir, ellos tienen una radio, reproducen la canción en la radio y para eso le pagan a Tini 1.460.000 pesos. Es decir, que cuando tenga que amortizar ese derecho de reproducción, lo va a amortizar ¿por qué? Por cantidad de veces reproducidas la canción. Entonces, fíjense, al 1 de marzo, tengo, en vez de un derecho de edición, es decir, de editar un libro, tengo el derecho de reproducir una canción. Entonces tengo el derecho de reproducción, acá, por 1.460.000 pesos. Entonces, fíjense cómo se van creando activos. Seguimos y al 31 de octubre, a ver, yo estoy leyendo mal. Está mal la fecha acá. 31 de julio, esta está mal la fecha. Esto es 31 de julio del 2020, chicos. Esa era la fecha que terminaba el ejercicio. Es lo que está contabilizado. O sea, el 2 de enero adquirió derechos de edición. El 1 de marzo adquirió derechos de reproducción. Y llega el 31 de julio, fecha de cierre de ejercicio, y dice, bueno, ¿ahora qué tengo que hacer? Y bueno, lo que tengo que hacer, como estoy frente a dos intangibles, es depreciarlos. ¿Y qué tengo que saber para esa depreciación? Bien, al 31 de julio, ¿cuántos libros editaste? Y al 31 de julio, ¿cuántas veces hiciste la reproducción de esa canción en la radio tuya? Entonces, fíjense, al 31 de julio se editaron 45.500 ejemplares de contabilidad patrimonial y se ha reproducido 13.650 veces la canción. Entonces, cuando vamos a la solución del práctico, ¿qué hacemos? Estos derechos de edición, que a mí me habían salido 850.000 pesos por 100.000 unidades, por 100.000 libros, que digo, bueno, esos 850.000, fíjense, 850.000 dividido 100.000, me da 8,50 de depreciación por unidad. Es decir, que cada vez que se emita o se edite un libro, de estos 850.000 pesos, yo voy a imputar como resultado en concepto de depreciación 8,50. Entonces, al 31 de julio, como se habían editado 45.500 ejemplares, hago 45.500 por 8,50 y me da, por 8,50, eso me da, y esto me está dando 386.750 pesos. Y es lo que voy a hacer.
depreciación, derecho de edición, es decir, estoy imputando el resultado de esos libros que edité a depreciación acumulada, y lo mismo voy a hacer con el derecho de reproducción. Me habían salido 1.460.000 todas las canciones que iba a reproducir, pero ese millón eran sobre 40.000 veces que la iba a reproducir, es decir, que cada vez que haga una reproducción de canción voy a estar imputando como depreciación 36,50. Ahora hago 36,50 por ¿cuántas veces se reprodujo? 13.650. Entonces, por 13.650 reproducciones. Y ahí imputo el asiento de depreciación. Entonces, fíjense, ¿cuál es el valor al cierre de los derechos de edición? ¿Y cuál es el valor al cierre? Vamos a hacerlo acá al costado. Valor al cierre. Valor. Es decir, si yo tengo que exponer el rubro en los estados contables, ¿qué voy a hacer? 850.000 menos la depreciación acumulada 386.750. Es decir, el valor al cierre es 463.250 pesos. Es el valor por el cual va a quedar expuesto en los estados contables el derecho de edición de libros. Fíjense, es decir, que esto me va a dar la pauta. ¿Cuánto me salía cada libro editarlo? 8,50. Fíjense, si yo esto lo divido por 8,50, me tiene que quedar, ¿cuántos fueron la primera edición? 45.000 ejemplares, 45.500, es decir, 100.000, que eran los ejemplares iniciales, 100.000. Menos 45.500 son 54.500. Si yo divido este valor residual, es decir, lo que me falta imputar, divididos 54.500, me va a dar los 8,50 por cada libro editado. Y si tengo que exponer el derecho de reproducción, voy a hacer 1.460.000 menos 498.225, y ese es el valor que voy a exponer de derecho de reproducción. ¿Se entendió esto, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Vamos al caso 3. El caso 3. No sé cuántos tiene este práctico, a ver. Franquicia, llave de negocio, marcas. Ah, ya está. 6. No son cortitos. Vamos a costos de organización y preoperativos. Estos son los que yo les decía que son todos aquellos gastos que se hacen al inicio de la actividad, pero que sabemos que los hacemos para justamente poner un comercio, una industria, lo que fuere, y el día de mañana obtener beneficios. Dice la empresa, registrar en el libro diario general lo que se indica a continuación y lo que estima conveniente al cierre del ejercicio octubre del 2020. Suponiendo que las erogaciones, fíjense esto, suponiendo que las erogaciones evitarán efectuar erogaciones similares durante los próximos 5 ejercicios. Entonces ya ahí me está diciendo la vida útil. Es decir, yo hoy gasto esto, pero sé que no voy a tener un gasto similar de esto durante 5 ejercicios. Es decir, que este gasto de hoy lo voy a activar como intangible y lo voy a depreciar durante 5 años. Es decir, lo voy a dividir a lo largo de 5 años. El 1 de agosto, la empresa acreditando tiene previsto iniciar sus actividades industriales. El 1 de agosto del 2020. Motivo por el cual incurrió previamente en las siguientes erogaciones. Es decir, yo doy de alta hoy la sociedad para empezar el 1 de agosto del 2020. Pero no es que el 1 de agosto del 2020 empiezo con todo. Yo ya hice estudios anteriores a esto. Entonces dice, el 1 de agosto, honorarios por asesoramiento legal, 40.000 pesos que se abonarán a los 90 días. Es decir,
llamé a unos abogados y le digo, bueno, mira, yo necesito que me orienten cómo organizar la industria, los contratos laborales, ¿qué tengo que hacer? Me asesoran 40.000 pesos. Bien, entonces voy a mi contabilidad, al libro diario, 1 de agosto, y no es honorarios, cuenta de resultado negativo. Es gasto de organización, activo intangible. Fíjense que cambia la perspectiva. Es distinto al honorario del abogado que le voy a estar pagando todos los meses por la tarea que realiza, al honorario de este grupo de abogados que le estoy haciendo una consulta y que sé que esa consulta no se va a generar dentro de los próximos años, es decir, porque es justamente para un lanzamiento y que si hago las cosas bien hoy, el día de mañana voy a tener ingresos futuros. Entonces, gastos de organización a honorarios a pagar, porque lo voy a pagar dentro de los 90 días. Entonces, como ya sé que esto es un gasto de organización, hago su mayor, gastos de organización por 40.000 pesos. ¿Sí? Bien, seguimos. Y dice, el 3 de agosto, fíjense que es todo seguido, gastos de habilitación municipal, 16.500 pesos, que se abonan con cheque del Banco Nación. Bueno, el gasto de habilitación municipal es un gasto que sí o sí necesito para poder iniciar con la empresa, para poder organizarme. Entonces también tengo gastos de organización, no es un gasto de habilitación, es de organización. A banco, 16.500 pesos. Entonces, fíjense que ya el mayor de gasto de organización se ve aumentado. ¿Sí? El valor de origen está cambiando. Seguimos. Y dice, el 10 de agosto hago un estudio de mercado que se abona con un cheque del Banco Nación. Justamente este estudio de mercado es para analizar y para organizarme acerca del posicionamiento de la empresa. Entonces, como es un gasto de organización, 80.350 pesos y fíjense que lo paso al mayor. Seguimos. 25 de agosto. Asesoramiento contable para los primeros 4 meses. Desde el 1 de septiembre, 44.000 pesos que se abonan en efectivo. Acá la situación es distinta, porque ya me está diciendo que son gastos mensuales de asesoramiento para los primeros 4 meses. No me está diciendo que para iniciar las actividades y hacer como un muestreo o hacer un estudio. No, es el contador que voy a tener de asesor durante los primeros 4 meses. Entonces,